Bienvenidos a una nueva aventura de Andes Eco. Hoy día me gustaría presentarles la ciudad de Santen. Santen es una ciudad que está unos 100 kilómetros más al norte de la ciudad de Colonia. Y aquí estamos situados en el centro de Santen. Detrás mío tenemos la iglesia San Víctor. Esta iglesia también es muy conocida como el Domo de Santen, a pesar de que nunca fue catalogada como catedral o domo por la iglesia, pero aquí es muy conocida por su tamaño, su magnitud y su majestuosidad como la catedral de Santen. Un dato curioso, no sé si se han fijado también en las otras iglesias que habíamos visto antes, estas figuras como de animales, gárgolas como saliendo de la iglesia. ¿Se han preguntado qué representan? Bueno, les voy a contar que esas figuras representan los espíritus negros o malignos en el fondo y siempre están graficados como escapando, saliendo de la iglesia. ¿Qué representa eso? Que el templo adentro tiene pureza y no hay espíritus malignos en su interior. Bueno, y a pocos metros de la iglesia de San Víctor nos encontramos con la plaza central de Santen. Santen la verdad es que es una ciudad pequeña, 20.000 habitantes, así que comercialmente no vamos a encontrar mucho por acá, pero esto tal vez sería como lo más pintoresco del lugar. La ciudad de Santen, como tal, nace en la época medieval. En algunas partes de esta ciudad podemos ir encontrando algunos vestigios de lo que fue el muro medieval de esa época, que es del siglo XIV más o menos. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los pórticos de acceso. A mi juicio, lo verdaderamente interesante de esta ciudad no está dentro de esta muralla, sino más bien detrás. Resulta que 13 siglos antes de la fundación de la ciudad de Santen que acabamos de ver, se formó directamente al lado una pequeña ciudad romana llamada Colonia Ulpia Traiana. Esta ciudad no es nada menos que la tercera más importante dentro de los actuales límites de Alemania. Las ciudades romanas, consideradas ciudades romanas como tal, siempre tenían el prefijo Colonia. Por eso cuando hablamos antes de Colonia Ara Agrippinensium, en este caso Colonia Ulpia Traiana, y estas ciudades tenían componentes muy importantes. El más importante y como centro podría ser el anfiteatro. Los anfiteatros en ese entonces eran como el equivalente al cine, a las obras teatrales, etc. Y aquí se daban tres tipos de espectáculos como los más importantes. El primero era la lucha entre fieras, que podían ser rinocerontes con hipopótamos, osos con leones, fieras salvajes. Segundo, era la representación de combates navales. Y tercero, que creo que es el más conocido por todos y tal vez también el más importante, la lucha entre gladiadores.
Tanto las fieras como los gladiadores salían por los pórticos que podemos ver acá. Y luchaban en la arena con todos los espectadores en estas graderías de piedra. La colonia Ulpia Traiana es conocida hoy en día más bien como el Museo Arqueológico de Santen, y de hecho es uno de los museos arqueológicos al aire libre más grandes del mundo. Creo que la gran riqueza de este museo es que los vestigios que se fueron encontrando y excavando de poquitito, que todavía hay excavaciones arqueológicas en funcionamiento, pero lo que se fue encontrando se fue reconstruyendo. O sea, este anfiteatro es más reconstrucción que ruinas encontradas, pero tiene esa riqueza de sentirte como dentro de una maqueta, de realmente poder recorrer lo que fue un anfiteatro romano. Otro de los elementos importantísimos para cada ciudad romana, obviamente, es el muro de protección. Gracias a esto es que los habitantes se sentían seguros viviendo adentro. El muro recorría el perímetro completo de la ciudad, que en este caso también es aproximadamente de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Bueno, y aquí estamos parados justo debajo de una réplica de lo que habrían sido las grúas de esa época. Con estas grúas levantaban las rocas gigantes para poder construir todas las edificaciones que estamos viendo a nuestro alrededor. El sistema era básicamente un sistema de poleas continuas que paulatinamente iban disminuyendo el peso de una polea a otra hasta lograr que un niño pueda levantar prácticamente una roca de 1 tonelada. ¿Sabían ustedes que el Imperio Romano alcanzó su máxima expansión en el siglo II? Esto fue bajo el gobierno del emperador Marco Ulpio Trajano, el mismo que fundó esta ciudad, bautizándola entonces como Colonia Ulpia Traiana. La ciudad de 10.000 habitantes perteneció a las 150 ciudades romanas del imperio de aquel entonces y fue también una de las últimas en fundarse entre los años 100 y 200 después de Cristo. Como toda ciudad romana, estaba rodeada por un muro protector, ordenada en una perfecta cuadrícula y contaba con los elementos básicos de toda colonia romana: las termas, el forum, el Capitolio y, por supuesto, el anfiteatro. Esta ciudad recibía el agua potable a través de 2 acueductos, de los cuales uno se extendía casi 100 kilómetros para traer agua desde su fuente hasta la ciudad misma. En este parque arqueológico aún siguen las excavaciones en busca de vestigios, pero lo más interesante es que nunca se construyó sobre estos suelos. Los descubrimientos se han ido reconstruyendo sobre el mismo terreno donde fueron hallados sus restos, permitiendo hoy en día hacer un recorrido no solo por las ruinas encontradas, sino por réplicas a tamaño real de lo que fue la vida en Colonia Ulpia Traiana hace 1800 años. Bueno, y aquí estamos en el Templo del Puerto. Este era el segundo templo después del Capitolio más importante y más grande de la ciudad. El río Rin en aquel entonces pasaba bastante más cerca de lo que está pasando ahora. Después hubieron los desvíos, etcétera, que está pasando más lejos. Pero obviamente la actividad marítima, tanto por comercio como por pesca, era una de las cosas muy importantes para cualquier ciudad romana.
por lo tanto también se levantaba un templo para ello. Recorrer esta maqueta a escala 1:1 de verdad es una experiencia diferente. Puede que sea una reconstrucción, que no sean las ruinas originales, puede que también esté hecha a medias, pero de verdad es una experiencia totalmente diferente. Bueno, y al igual que en todas las ciudades romanas, ingenierilmente tremendamente avanzadas, podemos ver aquí un resto de lo que fue el sistema alcantarillado. Estos tubos recorrían prácticamente la ciudad completa, por las calles principales, obviamente. Bueno, si después de tanto ver estas réplicas y reconstrucciones de una realidad antigua te dieron ganas de volver al papárrago real, o ruinas reales de ese entonces, te quiero invitar a ver el museo. Aquí vamos a encontrar otro de los elementos más importantes en las ciudades romanas, las termas. Estamos parados sobre las excavaciones arqueológicas de las termas de la ciudad romana. Las termas, la verdad es que es uno de los elementos más importantes en cada ciudad romana. Aquí no solamente se bañaban, se relajaban, se hacían cuidados de pies y de manos, sino que además se producía una especie de encuentro social. Se conversaba sobre política, religión, actualidad, etc. Entonces, asistir a las termas era un tremendo evento. ¿Cómo funcionaban las termas en la antigua Roma? Podríamos decir que ellos fueron los inventores de la actual losa radiante o calefacción por piso. Formaban pequeños pilares con piedras de arcilla, ladrillos de arcilla en el fondo, muy seguidos uno al lado del otro, cosa que después pudieran colocar los pastelones encima. Estos huequitos tipo túneles que quedaban entre los pilares de arcilla dejaban pasar aire caliente, y fuera del edificio habían unos fogones en el fondo que tenían su único orificio, su única abertura daba hacia este edificio, pasando el aire caliente por entre medio de estos pilares. Como eran de arcilla, que además tienen la propiedad de conservar el calor, el edificio completo se mantenía caliente. Bueno, y aquí estamos parados sobre la palestra. Esto es lo que eran los espacios exteriores a los baños termales. Normalmente también esto estaba rodeado de un edificio, pero al aire libre. Aquí encontramos las piscinas de agua fría, por ejemplo. Les cuento que el Parque Arqueológico de Santen es 1 kilómetro cuadrado, harto para recorrer, pero si quieren tomarse una pausa entre medio, me encantaría recomendarles este lugar que está directamente al lado. Un precioso lago, un restaurante, un kiosco, cervecería y un súper agradable espacio para descansar un rato. Salud. Y con esta imagen del Parque Arqueológico de Santen me despido. Si te gustó el video, por favor dame tu like. Y si además quieres recibir más de lugares bonitos con un poquito de historia, suscríbete a mi canal y recomiéndame a tus amigos. Con eso me ayudas mucho a seguir con este proyecto.